Antes de nada, permitidme que comparta con vosotros y vosotras la génesis cuando a nosotros nos llega el correo y nos invitan a Cruz Roja y dentro de Cruz Roja pues me lo reenvían a mí pidiéndonos que hagamos esta ponencia, ¿no? Y la verdad que yo al principio pues me pareció apasionante porque yo pues la mayoría de los fines de semana me lo paso en los museos que dirigí, fundamentalmente para escapar de lo que os voy a contar ahora, como una forma de evasión, ¿no? Pero claro, también por otra parte, pues no sabía muy bien desde Cruz Roja qué podíamos aportar, sabiendo que hacemos algunas cosas conjuntamente, pero no sabía qué podíamos aportar. Y entonces, sabéis que en Cruz Roja estamos en las 52 provincias, tenemos 700 y pico asambleas, y es verdad que, pues lanzamos un correo para que nuestra gente nos dijera qué hacemos en colaboración con museos y con entidades culturales, y la verdad es que fue un aluvión. He recogido algunos ejemplos y voy a medir muy bien el tiempo para que no me falte, para poder dedicarle el máximo a esos ejemplos, pero es verdad que fue un aluvión de cosas que hacemos, que después os contaré. Y la verdad es que me animó todavía más a poder estar aquí, ¿no? La idea, lo que yo quería compartir, de alguna forma por estructurar más, antes de llegar a esos ejemplos, yo quería dar un breve repaso por el contexto en que desarrollamos nuestro trabajo. El contexto no solamente en España, sino el contexto europeo, quizás incluso a nivel mundial, de cuáles son las tendencias sociales y en qué perspectivas de futuro tenemos o qué estamos viviendo ya, ¿no? De este contexto pasaría a explicaros brevemente también cuál es nuestra intervención. Dentro de la problemática que vemos, qué es lo que nosotros como Cruz Roja estamos haciendo. Y de ahí ya finalmente, y de alguna forma orientándolo todo a cuál puede ser la colaboración entre Cruz Roja o entre las entidades del tercer sector con las entidades en las que vosotros y vosotras dirigís y participáis, ahí ya iríamos a los ejemplos, ¿no? En ese sentido, pues como decía, este sería el índice. Pasaríamos de estudiar el contexto a ver el trabajo de las entidades sociales, más concretamente del de Cruz Roja Española, y a partir de ahí ver qué ejemplos hay ya o qué actividades están ya en marcha y qué podríamos hacer después, ¿no? Cuando se habla del contexto se podría hablar de muchísimas cosas. La verdad es que hay hoy en día estudios, como veis por los periódicos continuamente, pero nosotros nos queremos centrar en estos puntos que digo aquí. El primero sería el incremento de las desigualdades que se están experimentando, no solamente, por supuesto, en España, sino en todo el contexto, yo diría, mundial. El envejecimiento de la población, el cambio en las estructuras familiares, el impacto de las tecnologías, el crecimiento de la pobreza y el aumento de la discriminación. Aquí sí quiero hacer una pequeña aclaración, porque muchas veces cuando hablamos de estos factores y hablamos de envejecimiento de la población o hablamos de nuevas tecnologías, parece que todo lo que estamos diciendo es negativo. Por supuesto que no, el envejecimiento de la población no es negativo, ni tampoco lo es las nuevas tecnologías, pero es verdad que están conformando un contexto social en el que tenemos que movernos y que están también implicando algunos retos para nuestra intervención, ¿no? Si hablamos del incremento de las desigualdades, la verdad es que la presentación, pues como siempre que uno prepara una presentación, sale más amplia de lo que quisiera. Yo no voy a ir punto por punto, supongo que después se compartirá y la podréis tener, pero aquí sí es importante pues ver este crecimiento de las desigualdades, ¿en qué estriba? Fundamentalmente estriba en la diferencia que hay en las condiciones, entre ellas en los salarios cada vez más bajos o cada vez más altos, dependiendo de dónde lo miremos. Curiosamente, ayer, terminando de preparar la presentación, salía un artículo en El Mundo, no sé si lo visteis, donde se hablaba que en Alemania tienen un récord de empleo, pero ese récord de empleo se basa en un 16% de trabajadores pobres y en un 22% de trabajo no estable, lo que quiere decir
que efectivamente ya no solamente estamos hablando de empleo o desempleo, que quizás es lo que más nos traumatiza por los 6 millones de personas desempleadas que tenemos, sino estamos hablando de qué tipo de empleo. En ese contexto, lógicamente, las desigualdades pues, cada vez son mayores. Estamos hablando también, fundamentalmente aquí ya en el contexto nuestro en España, la problemática que tenemos del paro juvenil, porque el empleo que se está creando y que previsiblemente se va a crear va a ser un empleo cualificado, y en nuestros proyectos tenemos muchos jóvenes que abandonaron la educación para dedicarse a la construcción porque los salarios eran mucho más altos. Hace poco un profesor nos comentaba que se reían de él por seguir trabajando cuando en la construcción se ganaba mucho más. Desgraciadamente ahora, pues esas personas no tienen ninguna cualificación y el empleo que se va creando es un empleo muy cualificado. Todo esto lleva a una polarización y lleva a la desigualdad que tenemos en España, según los últimos datos, bueno, un último informe que se publicó. La desigualdad en España es la mayor que hay en todos los países de la Unión Europea, en todos los 27 países de la Unión Europea, lo que es algo sin lugar a dudas muy preocupante y que desde el punto de vista de la intervención social pues supone un reto enorme. Cuando hablamos, como decíamos, del envejecimiento de la población, algo que es un factor positivo de nuestra sociedad, pero es verdad que crea también retos desde el punto de vista de la intervención. También este fin de semana, pues supongo que oiríais la noticia de que en 4 años en España pues habrá más defunciones que nacimientos y que en una década pues se perderá un 5,6% de la población. Quiero decir, todo esto está generando va a crear una sociedad donde va a haber una necesidad muy importante de atender a esa población mayor y atender a las necesidades de esa población mayor, con todos los componentes que esto, bueno, ya se ha hablado en la ponencia anterior, todo lo que los museos pueden hacer, que ahora también después lo veremos, para esta población envejecida. Y también crea un reto importante el envejecimiento, porque envejecer quiere decir envejecer, pero lo que tenemos que procurar es que la vejez sea una vejez saludable, y eso nos está creando un reto a nivel de atención sanitaria y de todos los proyectos que podemos hacer para atender a este tipo de población, ¿no? Perdonad porque se me está yendo, me estoy riendo, se me está yendo la presentación. Cuando hablamos de los cambios que se están produciendo en el entorno familiar, pues también aquí creemos que puede haber partes positivas, como son digamos, cada vez una aceptación mayor de los nuevos modelos de familia, o cada vez una aceptación mayor de familias reconstituidas o familias monoparentales, que sin lugar a dudas creemos que es un factor muy positivo, pero también estamos hablando de unas necesidades diferentes que quizá antes no se veían o no se tenían. Pero al mismo tiempo hay una sobrecarga importante de los hogares. Hoy en día, pues también, según un informe que publicó Comisiones Obreras, hay un 27% de hogares que viven de la pensión de una persona mayor. Se han perdido 80.000 hogares en el último año por personas que se han ido, por jóvenes que no se han podido emancipar, o por personas que han tenido que volver al hogar de los padres por no tener medios para mantenerse. Solamente en Madrid, al parecer, según publicaba la propia comunidad, hay 7.000 hogares jóvenes menos, jóvenes que han tenido que volver a sus hogares, bueno, con todo el trauma que eso supone. Y efectivamente los hogares ahora mismo tienen una sobrecarga de cuidar personas mayores, sobrecarga de cuidar a personas dependientes con poca ayuda, sobrecarga por una situación económica de privación. Es también un problema. En el contexto que hablamos, es un problema grande. Si hablamos de las nuevas tecnologías, bueno, pues aquí, como decíamos, es verdad que es muy positivo. Aquí tenemos algunas cifras de la implantación que tiene y de cuántos hogares ya usan las nuevas tecnologías. Pero es verdad que hay un reto que algunas veces se queda lejos. A nivel de cooperación internacional, pues es verdad que la brecha digital entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados es grande, pero sí es verdad que incluso a nivel de nuestro propio entorno, pues cada vez el uso del ordenador es no útil, sino imprescindible, y hay personas que están fuera. Podemos vivir un nuevo tipo de analfabetismo, que es el analfabetismo digital, con todas las consecuencias que eso tiene para personas que estén en riesgo de exclusión o ya en una exclusión.
y la dificultad de acceso a estas tecnologías, ¿no? El crecimiento de la pobreza y de la exclusión social, bueno, pues en el contexto que estamos hablando y en la situación que vivimos es evidente, ¿no? A nosotros nos preocupa muchísimo que todos los recortes en servicios sociales, sanidad, educación, etcétera, están repercutiendo en que esos estabilizadores automáticos que las sociedades han creado a través del bienestar social, esos estabilizadores que hacen que las personas en exclusión puedan volver a formar parte de la sociedad o no se queden completamente fuera, se están perdiendo. Lo que quiere decir que la exclusión social va a aumentar y aquellas personas que estén intentando salir no van a conseguirlo. Bueno, hay una menor cobertura. La exclusión residencial, bueno, pues creo que es un tema que también está muy en boga y que es conocido de todos y todas, es la exclusión residencial. A finales del año pasado, el Consejo General del Poder Judicial decía que quedaban todavía 200.000 expedientes de lanzamiento y desahucios por resolver. Bueno, las cifras de personas que se han quedado sin casa son alarmantes y, sin lugar a dudas, nosotros ya hace 1 año y medio hicimos un proyecto específico para luchar contra la exclusión residencial, porque es verdad que la privación material es un gran problema, sin lugar a dudas, pero el extremo ya es cuando pierdes tu casa. Cuando pierdes tu casa, pierdes la posibilidad de educar a tus hijos, de que puedan estudiar, pierdes la posibilidad de tener una tranquilidad para buscar un empleo. Es decir, uno de los primeros pasos para la exclusión residencial, sin lugar a dudas, es perder la casa, y es algo que nos preocupa, ¿no? Y también nos preocupa en este contexto la transmisión intergeneracional de la pobreza, cómo la falta de perspectivas o la falta de recursos de los padres puede influir en los menores para su propio desarrollo, ¿no? Aquí ya se ha hablado en la ponencia anterior, pero aquí el acercar la cultura, el arte y toda la valía de los museos a las personas que estén en exclusión social, sin lugar a dudas, colabora a que esta transmisión intergeneracional de la pobreza sea menor. Es decir, aquí hay un factor muy importante donde se puede incidir. Bueno, todo lo que venimos hablando, sin lugar a dudas, pues nos lleva a ver cómo hay los derechos sociales pues se están viendo afectados por esta situación y nos lleva a ver perspectivas o problemas de discriminación y estamos viendo cómo puede haber una discriminación intergeneracional, pues por todo el problema del que hablábamos o porque los jóvenes no tienen trabajo, pero fundamentalmente el paro juvenil está en un 54% y el paro general en un 26%. Todo esto puede crear tensiones intergeneracionales. Las más preocupantes, nosotros que trabajamos mucho en el área de migraciones, las más preocupantes son las tensiones entre nacionales y extranjeros. Afortunadamente en España, pues yo creo que por las políticas que se han ido tomando, hemos conseguido evitar que pueda haber en un país que ha crecido hasta ser un 10% de la población de origen extranjero, hemos conseguido que no haya grandes problemas en este sentido. Y es verdad que ahora estamos en un país donde lo más importante no es la llegada, sino el casi 70% de personas de origen extranjero que tenemos con una residencia permanente. Y sin lugar a dudas es otro aspecto importante de lo que estamos hablando, de la posibilidad de colaboración entre museos y entidades sociales, puesto que aquí tenemos el diálogo intercultural, que ya se mencionaba también en la ponencia anterior, es muy importante para acercar las distintas culturas y para evitar estas tensiones. Bueno, muy brevemente, por no enrollarme mucho en cada diapositiva, pero sí es verdad que fundamentalmente el resumen de lo que comentábamos, lo que nos preocupa es si podemos llegar o si estamos creando una sociedad dual, una sociedad donde haya una parte importante de la población que prácticamente ha oído o hemos oído la crisis por los periódicos, pero que no la hemos sufrido, y otra parte importante que la ha sufrido y que puede seguir sufriéndola mucho tiempo.
hablando del contexto europeo, hablando del contexto mundial, en definitiva, si estamos creando a nivel global una sociedad dual con personas con una vida muy acomodada y otras personas que están completamente fuera y sin perspectiva, ¿no? Si ya hablamos más directamente de cuál es el papel de las entidades del tercer sector y cómo nos movemos en este contexto que estamos viendo, bueno, pues fundamentalmente ya lo hemos comentado, las preocupaciones más importantes o digamos el sector que nos ocupa transversalmente es el tema del empleo, lógicamente, del empleo juvenil, del empleo de larga duración y de los hogares donde ninguno de sus miembros está empleado, ¿no? Nos preocupa mucho el fenómeno de los trabajadores pobres. En el último estudio que hicimos en Cruz Roja, de las personas a las que atendemos, solamente un 36% tiene empleo, pero curiosamente de ese 36%, un 80% son trabajadores pobres. Trabajadores pobres, hablamos de una persona que tiene una jornada de trabajo completa, pero que vive en un hogar que está por debajo del umbral de la pobreza. Es muy preocupante porque nos está haciendo cambiar completamente toda la dinámica de trabajo. Y cuando nosotros estábamos hablando de proyectos de empleo, de formación para el empleo, de cómo encontrar un empleo, ahora nos damos cuenta que la gente que ya lo tiene tampoco le sirve para llegar a final de mes, con lo cual tenemos que ver cómo reestructuramos todo esto, ¿no? Curiosamente, hace unos meses, hablando con algunos colegas de la Cruz Roja alemana, y comentando las situaciones de unos países y otros, nos decían que uno de sus principales proyectos en Alemania en estos momentos es la atención a estos trabajadores pobres, lo que tampoco es una cosa que nos anime mucho saber que en Alemania también tienes el mismo problema, con lo cual, bueno, y ahí la precarización social, la privación material, sin lugar a dudas, parte esencial de nuestra intervención y la cobertura sociosanitaria. Preocupación, bueno, digamos, una de las mayores que tenemos en este momento es el tipo de intervención que estamos haciendo, que finalmente es una intervención de contención. Es decir, no podemos pretender que vamos a darle todos los alimentos que una familia necesita o que vamos a cubrir todas las necesidades de una familia por un mes, sería imposible. Es decir, desde ninguna entidad del tercer sector, ni siquiera colaborando cada vez más y cada vez más estrechamente podemos conseguirlo, lo cual estamos haciendo una labor de contención, pero no de superación. Con menos ayudas y con tres tipos de perfiles muy determinados, que son perfiles de personas que estaban en exclusión social y que estaban trabajando para salir y ahora es muchísimo más difícil, personas que a través de un enorme esfuerzo habían conseguido normalizar su situación y ahora han vuelto de nuevo a la exclusión social, y un tercer perfil, que es lo que se llama, aunque el nombre no nos parece muy afortunado, pero bueno, que es lo que se llama nuevos pobres, que son personas que tenían una situación completamente normalizada, en algunos casos podríamos llegar a decir casi acomodada, pero que al haber perdido el empleo, uno o dos o todos los miembros de la familia, pues en este momento están necesitando nuestra ayuda, incluso a nivel de alimentos, de ropa, etcétera, ¿no? Es decir, estos serían los tres perfiles fundamentales con los que trabajamos. Aquí tampoco me quiero extender mucho, bueno, pues las cifras están ahí, el desempleo juvenil, etcétera. Sí es verdad que es importante que sepamos que en España ahora mismo hay un 27% de la población en riesgo de exclusión. Aquí hay un indicador complejo de explicar, que no vendría al caso, un indicador a nivel europeo que se hizo para poder comparar las situaciones de los distintos países europeos, y según este indicador, pues un 27% de nuestra población estaría en riesgo de exclusión. La media de la Europa de los 27 tampoco es que sea muy alentadora, porque es un 24,2, pero con todo y con eso estamos 3 puntos por encima. Como hemos hablado de trabajadores pobres, otro tema muy preocupante es la pobreza infantil. En este momento hay un 26% de los menores que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, y ahí también centramos una parte muy importante de nuestro trabajo, apoyar a estos menores, no solamente con material escolar, alimentos, etcétera, sino también con refuerzo educativo, refuerzo de los estudios. Y bueno, y pobreza, cuando hablamos de pobreza severa, de personas que viven con menos de 300 euros al mes, según un informe reciente de Cáritas, hablamos de 3 millones de personas en esta situación en nuestro país. Es decir, es verdad que bueno, pues como decíamos antes, el contexto en que vivimos en este momento exige un esfuerzo extraordinario y buscar todas las fórmulas para poder apoyar, ¿no?
Bueno, hablamos también de abandono escolar, pero ahí... ya en datos más concretos de nuestra intervención de Cruz Roja, bueno, nosotros en este momento, bueno, como veis, el 47% de las personas a las que atendemos es autóctono, es de origen español, y el resto por ciento es de origen inmigrante. Es verdad que este porcentaje, antes había muchísima más población inmigrante a la que atendíamos que ahora. Ahora hay muchísima población autóctona por la situación del país. Bueno, muy brevemente también algunos datos ya los hemos comentado. Nosotros todos los años hacemos un boletín y un informe, dos estudios. Un informe sobre el total de las personas a las que atendemos, que en el año 2012 en intervención social fueron 2.400.000 personas. Y un boletín, una encuesta estadística sobre una muestra de las personas a las que atendemos. Este es el boletín que llamamos de vulnerabilidad y que arroja pues, los datos que podéis ver aquí, ¿no? Pues hay un 40% de las personas a las que atendemos que tienen problemas de salud, el 80% son trabajadores pobres. Sí, bueno, pues la tasa de paro se acerca al 66%. Bueno, pues todo esto es todos estos datos que veis aquí es lo que refleja la situación de las personas con las que trabajamos. Preocupante también, dentro de este estudio hemos hecho también dos análisis importantes. Un análisis es la cobertura que tienen las personas que están desempleadas y lo que hemos visto, la perspectiva 2014 y 2015 es que cada vez va a haber un mayor número de personas sin ningún tipo de cobertura. La cobertura de desempleo, como sabéis, tiene un plazo limitado, los subsidios están tardando mucho tiempo en concederse, la renta mínima, es decir, va a haber un número importante de familias que no va a tener ningún tipo de apoyo ni de ingreso y que todo el ahorro que podían tener o todo el apoyo familiar que podían tener se ha ido agotando. Es decir, cuando una familia está desempleada, pues tira de los ahorros, tira del apoyo familiar y todo eso se ha ido agotando, con lo cual nos preocupa qué puede pasar cuando haya un número importante de familias que no tengan ningún tipo de apoyo. De las personas que atendemos, pues en este momento hay un 38% que no pueden poner la calefacción, que no pueden calentar su casa, hay un 33% con todos los miembros en paro, es decir, en el caso de las personas a las que atendemos hay un 93% de personas en riesgo de exclusión, es decir, prácticamente la totalidad de las personas que atendemos en este momento, ¿no? Hay muchas personas mayores que tenían su pensión y que, bueno, que más o menos tenían una vida acomodada, que ahora al tener que compartir la pensión con toda la familia también se hallan en una situación de pobreza. Pues un contexto que desde el punto de vista de la intervención social, pues sinceramente nos hablando ya más concretamente de población inmigrante, bueno, pues lo que estamos viendo es bueno, pues que el 63% están en riesgo alto de exclusión, que hay un porcentaje cada vez mayor de mujeres que están en esta situación de exclusión, la tendencia a agruparse para hacer frente a los gastos, tensiones intrafamiliares. Esto también es importante desde el punto de vista de qué podemos hacer en esta colaboración entre museos y entidades del tercer sector, porque lo que estamos viendo es que este contexto, que sin lugar a dudas pues, no es muy esperanzador, está provocando también pues, desánimo, procesos depresivos y sobre todo el desactivarse, el no tener la capacidad de decir voy a seguir buscando trabajo, voy a seguir formándome, que es el primer paso, digamos, el primer síntoma de la exclusión es cuando una persona dice yo ya no tengo nada que hacer, no voy a mejorar mi situación, aquí yo ya he terminado. Yo ya, si me pueden ayudar y si no, cuando la persona se desactiva es... Y ahí sí es verdad que en todas las actividades que se puedan hacer tiene un papel muy importante en seguir manteniendo ese entusiasmo, esa inquietud, incluso por vivir, porque nos estamos encontrando casos, bueno, pues de una situación anímica pues muy baja, ¿no? La población joven, aquí sí me detendré un poquito más porque creemos que una de las, también dentro de esta colaboración, la población joven y la población infantil es una de las partes más importantes y donde podemos incidir con más facilidad y con más impacto.
La población joven, bueno, pues aquí también es otro estudio especial que hicimos sobre los jóvenes a los que atendemos y, bueno, pues las cifras son esas. El abandono educativo de los jóvenes que atendemos es de un 72%, la tasa de paro es casi del 80%, que no están estudiando y que no están trabajando hay un 60%. Evito decir lo de ninis porque la verdad es que lo de ninis no nos gusta nada, porque nosotros a la gente a la que atendemos no están estudiando ni están trabajando por distintas problemáticas, pero desde luego el entusiasmo por hacer algo en la población joven todavía lo seguimos viendo. Como comentaba antes, distinto en población ya de más edad, ¿no? Y para emanciparse, pues solamente hay un 37% que contemplan emancipación, ¿no? Hablando y centrándome brevemente en la vulnerabilidad social de la diferencia entre la vulnerabilidad social de los jóvenes y de los niños con respecto a otro tipo de otros colectivos. Bueno, es muy importante y como digo, aquí podemos incidir porque los niños en el momento, la vulnerabilidad fundamental es que están en proceso de desarrollo y de construcción de su personalidad y toda esta situación de su familia le afecta lógicamente con mucha negatividad a ese desarrollo. Dependen completamente de los adultos y si los adultos están en una situación anímica muy baja o no tienen ninguna motivación para salir de la situación que viven, se refleja inmediatamente en el rendimiento escolar de los menores, por poner un ejemplo. Dependen de los cuidados, depende para su educación, depende de su socialización. Todo esto es importante en ese desarrollo personal. Ahí es donde podemos incidir en esa educación que ya se comentaba en la ponencia anterior. Como decíamos antes, la propia exclusión de los menores va a derivar en una exclusión de los jóvenes, de los niños que viven en esa familia. Y la coyuntura actual y todo lo que hemos venido comentando da mucha fragilidad a las familias para poder trabajar por el desarrollo de sus menores. Bueno, de todo esto pues nosotros estamos tratando problemas, ya incluso problemas de malnutrición en menores, pues estamos viendo en nuestros proyectos de apoyo escolar, estamos viendo a menores que llegan por la mañana y que incluso se marean porque no han desayunado, nos cuentan que lo que han comido o que no han podido cenar o la cena que han tenido y efectivamente ahí hay un problema de malnutrición o de una nutrición no adecuada. El problema del fracaso escolar, sin lugar a duda, evidentemente, ya no solo porque no tengan el material necesario para ir, o la ropa, o etcétera, sino porque la propia situación de la familia, como comentábamos, repercute en esto. Y el impacto psicológico, bueno, pues adquisición del lenguaje, orientación en el tiempo solamente dirigida al presente, no tienen una perspectiva de qué voy a hacer con mi vida, qué quiero ser de mayor. En estos menores, en esta situación, desaparecen, es que ni siquiera se lo plantean, no tiene una perspectiva a largo plazo. El locus de control quiere decir que pierdes la motivación propia y culpas al entorno de tu situación, con lo cual, como es el entorno, yo no puedo hacer nada por cambiarlo, pues poco puedo hacer por cambiar mi vida, ¿no? Si pierdes esa autorresponsabilidad o esa motivación, ¿no? La desesperanza aprendida, los rasgos depresivos, como decíamos. Y aquí esta transparencia quizás sí me querría detener un poco, porque aquí es un estudio que hemos hecho de las competencias transversales en la población joven a la que atendemos. Bueno, y aquí veis los distintos valores que han tenido y que el valor más bajo de todas las competencias en la población a la que atendemos y con esas características que antes os comentaba, pues sobre todo es la creatividad y la innovación. Como veis no es que esté bajo, es que está bajísimo, ¿no? Y aquí, sin lugar a dudas, es algo en lo que sí tenemos muchísima incidencia. Yo, como antes os contaban cuando me han presentado, he estado mucho tiempo viviendo en África y siempre me ha llamado mucho la atención que los centros culturales que había en África
estaban en plena ebullición. Es decir, en todos los sitios en los que he conocido, yo recuerdo en Mozambique, normalmente era el Centro Cultural Francés, en casi todos los países que he visitado era el Centro Cultural Francés, bueno, menos en Guinea-Bissau porque lo habían quemado un año antes, pero si no lo hubieran quemado también tenía mucho. Y en Mozambique, bueno, pues la creatividad de la población, con un nivel cultural desgraciadamente bastante bajo, era impresionante a nivel musical, a nivel de pintura, de escultura, de todo lo que, de performance, de todo lo que nos podamos imaginar. Era impresionante cómo era un foco cultural de todo el país, o por lo menos de toda la capital, ¿no? También se ha mencionado, me ha sorprendido que se haya mencionado el Museo Nacional de Niamey, de la capital de Níger, que también tuve suerte de visitar, y en ese museo, que es muy curioso, porque la verdad es que tienen muy poquitas cosas, pero en ese museo tenían un mercado enorme de artesanía, que lógicamente todo el mundo nos hinchamos de comprar allí, y era como una forma de fomentar la artesanía y la creatividad dentro del museo, ¿no? Con lo cual, es verdad que en esta situación donde una de las competencias más bajas que encontramos en la población joven es esa creatividad, esa innovación, pues sin lugar a dudas ahí hay un reto importante para poder colaborar en eso. Voy un poco mal de tiempo, creo, ¿no? Pero voy a pasar rápido, quizás solamente, estos son los proyectos, ya sí hablando directamente de la intervención de Cruz Roja Española, estos son los proyectos en los que trabajamos dentro de intervención social. Como veis, hay personas mayores, personas con problemática de drogadicción, o de otro tipo de adicciones. Y sobre todo, sí, os quería decir, para que veáis la situación que estamos viviendo, el impacto de la crisis en intervención social. Hemos pasado de atender en el 2008 a 900.000 personas, en el 2012 a atender a 2.400.000 personas. Fundamentalmente este aumento se debe al reparto de alimentos, de ropa, de material escolar, de material de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que refleja, en nuestra propia intervención, refleja la situación que estamos viviendo. Como digo, paso rápido porque no me quiero perder tiempo de los ejemplos. Simplemente deciros, mencionar simplemente el reto, porque aquí también es importante para la colaboración que estamos hablando, el reto que supone para nosotros, que habíamos abandonado y que incluso despectivamente hablábamos de asistencialismo, tener que volver, porque no nos queda otra, a distribuir alimentos, ropa, material de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para nuestra institución está siendo un reto muy importante y está provocando muchísimo debate. Y entonces siempre insistimos en que tenemos que hacerlo, en este momento la sociedad nos lo demanda y no hay otra, pero siempre queremos mantener el esfuerzo y el enfoque integral de que nosotros estemos cubriendo esas necesidades básicas para que esas personas no tengan esa preocupación y puedan dedicarse a formarse, a buscar trabajo, a mejorar sus habilidades para hacer una entrevista, un currículum, etcétera, pero que no nos quedemos ahí, ¿no? Bueno, y promoción del éxito escolar y etcétera, sobre todo para luchar contra esa situación, ¿no? De los proyectos que participamos, bueno, pues aquí tenéis las cifras, como veis en alimentos es 1 millón de personas. Aquí hablaríamos solamente de las personas que han sido atendidas por motivos de lo que nosotros llamamos afectadas por la crisis, no los 2.400.000 de todos los proyectos de intervención social, sino solamente afectados por la crisis. A 30 de octubre estaríamos hablando de 1,5 millones de personas, donde, bueno, como veis, en empleo 45.000, 400.000 prácticamente en programas sociales y 1 millón de alimentos. Y aquí muy brevemente, bueno, pues para que lo veáis, las distintas cosas que hacemos, ¿no? Material didáctico, ayudas educativas, mejora de la empleabilidad y el acceso al empleo. Es verdad que cuando hablamos de empleo la gente nos pone cara muy rara, pero porque cuando llega una persona y nos pide ayuda decimos, pues creemos que usted debería seguir un programa de empleo. Nos mira como diciendo, estos no se han enterado que hay 6 millones de parados en el país. Pero es verdad que nosotros en el 2012 conseguimos que pues 8.000 de las personas que trabajaban con nosotros dentro de unos proyectos de itinerarios de empleo consiguieran un empleo y lo mantuvieran durante más de 6 meses. Es decir, desde luego, frente a 6 millones, 8.000 es muy poquito, pero es verdad que no se puede decir, es imposible. Bueno, hay posibilidades de encontrar algún empleo, ¿no?
Y bueno, pues tema productos sanitarios, transporte, como veis en este momento, pues prácticamente de todo, ¿no? Y aquí ya sí me quiero centrar, en 5 minutitos, sí me quiero centrar en los ejemplos de las cosas que venimos haciendo, ¿no? Como vemos, todo este tema de la exclusión social lo que provoca es una desafiliación, es decir, que nosotros no nos sintamos parte de la sociedad, ¿no? Aquí, si hablamos concretamente de personas mayores, pues bueno, pues la gente que trabaja con personas mayores me ha ido diciendo todo lo que hacemos con personas mayores. Una de las preocupaciones fundamentales con personas mayores es que salgan del hogar, que no se queden encerrados en el hogar, que salgan, que socialicen y que sigan teniendo una vida activa, ¿no? Aquí las actividades que se hacen con museos, centros culturales, etcétera, pues digamos que son casi a diario, para que, bueno, pues como una forma de que estas personas salgan. Y otro aspecto importante, que nosotros a lo mejor en algunos centros de día incluso nos hemos convertido, o hemos hecho un poco la competencia, nos hemos convertido un poco en museos, porque lo que muchas asociaciones de personas mayores con las que hemos trabajado hacen es lo que ellos llaman haceres y saberes, que es de alguna forma trasladar lo que era su vida para que no se pierda pues esa cultura. Normalmente estamos hablando de un entorno más rural, pues todo lo que eran las costumbres, todo lo que era la forma de vida de hace unos años, trasladarla para que las generaciones actuales también la conozcan, ¿no? Y esto es otra forma de colaborar, ¿no? Muy importante, sin lugar a dudas, bueno, esto es casi obvio, ¿no? La barrera arquitectónica y que los museos estén abiertos a todas las personas. Desgraciadamente aquí también, bueno, pues parece que vamos un poco, bueno, porque yo ahora si voy a ver una exposición me cuesta bastante más caro que antes, en algunos sitios que no pagaba ahora pago. Bueno, pues todas esas cosas quizás también es una problemática que hay que ver, porque que esté abierto a todo, la parte económica también es importante, ¿no? Bueno, cuando hablamos hablábamos mucho de los menores, de la preocupación por los menores y por los jóvenes. Bueno, pues nosotros tenemos escuelas de abuelos educadores, son proyectos que hacemos para que las personas mayores puedan cuidar de los menores mientras que los padres intentan buscar trabajo. No tienen por qué ser de la misma familia, entonces tenemos un proyecto de abuelos educadores que consiste en gran parte en llevar a los abuelos, a los tutores y a los padres conjuntamente con los menores a hacer actividades culturales, con lo cual esa es otra de las actividades importantes. Otro proyecto importante que tenemos, que es el proyecto Crono, dirigido fundamentalmente a menores inmigrantes no acompañados, es decir, menores que han llegado a nuestro país sin tutores, sin ningún tipo de compañía. También una parte muy importante es el conocimiento de la cultura a la que llegan y sin lugar a dudas para eso todas las actividades socioculturales, la visita a los museos, pues otra de las constantes de este proyecto. Bueno, aquí tampoco me voy a entretener mucho, aunque son las más importantes que hacemos, pero no me voy a entretener mucho porque creo que es la ponencia siguiente, con lo cual, pero con el Museo Nacional de Arte Decorativa pues estamos trabajando en el proyecto que se llama Enganchados al Arte, fundamentalmente con personas con problemas de adicciones, fundamentalmente drogadicciones. Y ahí estamos haciendo un proyecto muy bonito y que ya ha tenido distintas formas de hacerse, varios años, donde pues, se han reinterpretado las colecciones de hogar que tiene el Museo de Arte Decorativas y se ha reinterpretado y haciendo performance o obras que se han expuesto. Bueno, se ha hecho trabajos terapéuticos con jóvenes drogodependientes en el proyecto de Mi Mundo, o Incorporarte, que lo que hace también es que nuestro centro de día, nuestro centro abierto para personas en drogadicción, pues hagan algún tipo de obras creativas que después puedan reproducir. Bueno, aquí también estaríamos hablando del diálogo intercultural, ya lo habíamos mencionado, para temas de integración de población inmigrante y para trabajar por la cohesión social. Artistas en el exilio, esto es una exposición que hicimos con población refugiada que está en España y que de alguna forma nos trasladaban su cultura, o casi cada año en los centros de acogida de inmigrantes pues hacemos intercambio cultural con música, con pintura y también incluso con intercambio de recetas culinarias, es decir, bueno, todo ese trabajo. Aquí ya, bueno, también
aquí quizás ya me voy directamente al ejemplo, que son algunas exposiciones que hemos hecho también desde el punto de vista de la capacidad, lógicamente, la capacidad de los museos desde el punto de vista de sensibilización es muy importante, ¿no? Y aquí nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando con el Museo ABC de Dibujo e Ilustración, donde hemos hecho una campaña que se llama En realidad no tiene gracia, que es esta, En realidad no tiene gracia, donde de alguna forma intentamos destacar los estereotipos que todos y todas tenemos, incluso a veces sin darnos cuenta, y ver cómo eso afecta a la población inmigrante. Esto se hizo al principio con dibujos de personas muy reconocidas que trabajaron con nosotros y después con contribuciones a través de la red social, con contribuciones de personas anónimas que hacían su propia caricatura o diseño o dibujo, ¿no? Y se sigue exponiendo. Hemos hecho también exposiciones sobre la vejez hoy, donde trabajaban personas muy reconocidas del mundo del arte, político, etcétera, con personas anónimas y de alguna forma intercambiaban sus experiencias de vida. Bueno, digamos que a nivel de sensibilización las posibilidades lógicamente son enormes, ¿no? Esta es otra campaña que hicimos. Aquí sí es verdad que era la contribución de grandes dibujantes, también de sensibilización. Y bueno, finalmente aquí hemos traído, pero esto ya es un poco de peloteo ya, porque hemos traído lo que nos gusta muchísimo de la misión del Museo de Arte Decorativa, lo que dice nos encanta, y también esto es de latinoamericano, pues de cómo dicen. Y ya finalmente, pues esto ya es nuestro ofrecimiento a que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, que como veis para nuestro trabajo, pues soy muy importante. Así que muchas gracias.